En la clase pasada hemos visto la existencia del alma, que es espiritual, distinta del alma de los animales y de los vegetales, que es la forma del cuerpo. Vimos que puede subsistir separada del cuerpo, que realiza operaciones espirituales como conocer pensamientos y afectos, actos de la voluntad. Vamos a ver hoy la psicología del alma separada. ¿Cómo el alma separada, cuando se produzca la muerte, con fundamentos filosóficos? O sea, no estamos hablando de conjeturas, estamos hablando con fundamento metafísico, objetivo, de acuerdo a lo que es el alma, cómo debe operar. Sabemos cuando algo es una cosa concreta, cómo opera, cómo actúa, porque el obrar sigue al ser. Si yo conozco lo que es una cosa, ya sé cómo va a obrar. Y además, a través de sus operaciones, la conozco más a su vez. Psicología del alma separada. ¿Qué va a suceder con nosotros cuando se separe el alma del cuerpo? Acuérdense que el cuerpo y el alma son sustancias incompletas. ¿Qué quiere decir? Que solitas, separadas, están incompletas, necesitan, para que sea una unidad perfecta, que estén juntas. Uno está hecho para el otro, por eso se le llama también coprincipios. Y entonces, cuando están unidas, tenemos la persona humana completa. En el sentido propio y estricto, es persona completa. Pero cuando el alma se separa, no es que la persona se destruyó, sino que la persona, el ser personal, sigue subsistiendo con el alma, pero incompleto, porque para operar plenamente se necesita del cuerpo. Por eso la separación del alma y del cuerpo, decimos una palabra que es fuerte, es una violencia para el alma. Es algo violento, porque va contra su naturaleza. Es el castigo del pecado, digamos, la muerte tiene eso, que es el único elemento que subsiste porque el cuerpo se descompone, porque el cuerpo no puede subsistir, no es un subsistente el cuerpo, necesita la forma del alma. En cambio, el alma sí es un subsistente y es espiritual, no solamente es simple, que no tiene partes, sino que además es espiritual. Entonces, el cuerpo sin el alma se desintegra. El alma sin el cuerpo no puede operar nada más, pero no se desintegra porque no tiene partes esenciales, no tiene composición. Solo que no puede operar como cuando tiene el cuerpo, tiene que operar de otra manera, o lo que le quede. Y eso es lo que vamos a ver. Se separa el alma. ¿Puede mover un brazo el alma? No. ¿Puede mover manos? No, porque no tiene. Entonces, ¿qué le queda para realizar? Y operaciones espirituales. ¿Y cuáles serán esas? Todo lo que está relacionado con la potencia intelectiva, porque ustedes saben, y esto lo podríamos poner, si yo me pudiera levantar, que sí lo voy a hacer, a ver si lo puedo escribir, para que vean un poco en la pizarra, que esto creo que es importante para que los que no vieron todavía el alma en profundidad lo vayan a entender. El alma, yo voy a hacer un redondel, pero no es redonda, es subsistente, dijimos. La esencia del alma es la esencia, toda ella completa, es simple y espiritual, toda completa, pero realiza actividad. Esa actividad que realiza le llamamos capacidad de actuar o potencia. Tiene potencia. ¿Qué quiere decir potencia? Capacidad de realizar cosas. ¿Qué tipo de potencias tiene? Tiene dos. Una intelectual y otra afectiva, apetitiva, ponemos voluntad.
La inteligencia y la voluntad son dos formas que tiene el alma de actuar, pero no actúa solo esto, porque esto solo nunca puede estar, ni tampoco esto solo. Donde hay una inteligencia hay una voluntad y por tanto hay libertad. Libertad. Esto es importante, porque no actúa el alma como esencia, sino que actúa a través de sus capacidades, que son estas dos, son dos capacidades o dos potencias para actuar. Puede pensar y puede amar, para sintetizar las dos actividades. Puede pensar o puede amar. Puede querer cosas, puede querer medios, puede querer fines, puede generar ideas. Pero cuando está separada el alma, las va a generar de otra manera. Porque aquí en la tierra, ¿cómo se genera un pensamiento? Que es otra cosa que también se los tengo que decir. Acá en la tierra necesitamos, el alma necesita, porque está unida al cuerpo, que todo pase por los sentidos externos. ¿Cuáles son los sentidos externos para los que por primera vez escuchan? Tenemos la vista, el más perfecto de todos los sentidos, luego sigue el oído, luego el olfato, el gusto y el tacto. ¿Por qué digo ese orden? Porque va de lo más noble, de lo menos material o lo más espiritual sin ser espiritual, de lo más noble, de lo más elevado a lo más bajo. Lo más bajo es el sentido del tacto, que tiene lo más tosco, tiene que tocar la cosa para poder percibir, sensar. En cambio la vista se la considera la más noble de todas, después le sigue el oído. La vista está relacionado con el entendimiento, se dice, porque uno ve, el entendimiento ve también, pero es analógico, ojo. Entonces tenemos los sentidos externos para conocer todo. Yo no puedo conocer algo que no pase por mis sentidos externos. Y los sentidos internos también, que están relacionados, están localizados en el cerebro. Imaginación, la memoria sensitiva, porque hay una memoria intelectual, que ya vamos a ver, porque el alma se sale y no es que se quedó en blanco. Acá hablamos de una memoria sensitiva, que si uno se golpea la cabeza fuerte, puede perder la memoria totalmente o parcialmente. Si no, pregúntenle ahí a Medjugorje. O alguno que se haya golpeado un poco la cabeza, se pierde, porque es físico eso. Y también la imaginación, si uno se golpea, puede empezar a ver alucinaciones, ¿me entienden? La imaginación empieza a fallar. También tenemos otros dos más de los sentidos internos, la cogitativa y el sentido común. El sentido común, que es el más común de todos los sentidos, y la cogitativa, que en los animales se llama estimativa. En los animales es el instinto. Sin pensar nada, advierten cosas. Lo nuestro no se llama instintivo o estimativa. Lo nuestro se llama cogi. Cogi significa conocimiento, cosa que no tiene el animal. Yo puedo intuir, pero intelectualmente las cosas. Ya está relacionado con el entendimiento. Repetimos: 5 sentidos externos, 4 sentidos internos. ¿Cómo hago yo para producir una idea? Porque esto lo tengo que... Muy simple lo voy a hacer, porque no vemos antropología aquí, pero lo tengo que hacer para la gente que nos va a seguir o nos sigue y para todos ustedes que no han tenido todavía antropología. Yo necesito producir una idea. A ver, vamos a ver. Bueno, la imagen de la Santísima Virgen. Yo la miro por primera vez. No sé lo que es. Supongamos que yo desconozco totalmente la religión, no tengo idea. Miro eso, claro que alguien me lo tiene que explicar, porque yo no me puedo dar cuenta, ¿verdad? O tengo que analizar solito para ir viendo cómo se comporta, etcétera. Yo voy conociendo, pero lo hago a través de los sentidos, la vista, toco, el tacto, puedo olfatear, ¿verdad? Puedo escuchar también, golpeo la imagen, escucho. Y eso,
queda en la memoria, en la imaginación. Hay todo un trabajo interno que va de lo más sensible. Yo tengo que realizar una cosa extraña, tengo que dejar todo lo que es sensible para quedarme con una idea, porque la idea no tiene nada de material. Justamente por eso me doy cuenta que el alma es espiritual, porque yo puedo realizar un pensamiento. Pero ¿cómo paso de eso que miro hacia afuera a una idea? Cosa que no hacen los animales. Los animales siempre tienen que ver, lo tienen guardado en la imaginación, en la memoria y en la imaginación. Entonces cuando lo ven saben si es bueno o malo, porque ya lo vieron, pero solo lo necesitan ver. Y se le puede llegar a la memoria, incluso pueden soñar, los perros sueñan, también, pequeñas. Las imágenes pueden venir, pero él no las capta con el entendimiento porque no tiene. Entonces yo veo algo, no quiero hablar de la imagen de la Virgen, vamos a poner un árbol. Yo veo el árbol, lo capto con los sentidos externos, con los internos. Cuando yo digo esto es a un árbol, perfecto. Cuando yo vea otro de distinto color, de distinta forma, voy a saber decir es un árbol, porque voy a dejar de lado todo lo que es externo. Me voy a quedar con la idea de árbol, no con la hoja color verde, porque cuando vea uno color rojo, le voy a decir árbol lo mismo. ¿Por qué? Porque me quedó algo acá que no es lo verde, ni lo grande, ni lo duro, ni lo que huele bien o de un modo o de otro, sino que me ha quedado la esencia del árbol, que no huele, que no se toca, que no se ve. Esto exige un proceso dentro de mí para que eso se produzca. Pero ese proceso es como un relámpago de rápido, pero yo se los voy a describir así, como si tardara tanto tiempo. Y sí, porque lo tenemos que entender. Primero mis sentidos externos captan el árbol, ¿ok? El sentido común que está dentro de mi cerebro hace que lo que mis sentidos externos capten, el sonido, lo que veo, el gusto, el aroma que tiene ese árbol, lo aplico al árbol. Todas esas cosas las aplico a una sola cosa, que si yo no tuviera un sentido que unifique todos los datos de los sentidos externos, como si fuera una rueda que tiene un eje, todos los 5 sentidos externos son unificados, lo aplico al árbol. Si yo no tuviera ese sentido común, todo queda desintegrado. Por un lado siento un aroma del árbol, pero yo no lo aplico al árbol porque estoy desintegrado internamente. Necesito que algo unifique los datos externos y lo hace el sentido común. Que no es cuando uno dice, esta persona tiene sentido común, no es eso, es eso otra cosa. El sentido común, entonces, la función es unificar los datos de los sentidos externos. Sí. ¿Tiene algún lugar específico el sentido común? Sí, está localizado en el cerebro, como la memoria y la imaginación, y la cogitativa. ¿Pero específicamente en algún punto del cerebro? No sé dónde estará. No sé en qué parte, tampoco sé dónde está la parte de la memoria, no lo sé. Habría que preguntar a un médico o a algún especialista, un neurólogo. Bien, pero eso no es lo más importante en qué partecita está del cerebro, sino el funcionamiento estamos viendo ahora. Entonces, sentido común me unifica eso, ¿verdad? Eso que yo capté me va a quedar en la imaginación y es sensible todavía. Y lo voy a archivar en la memoria también. Pero de todos esos datos sensibles, que yo voy metiéndome para adentro, de afuera, acá está el árbol. De todo eso yo tengo se llama especie impresa, o se llama fantasma. El fantasma de la imaginación, no es el fantasma ese que viene a espantar, Se llama fantasma, la fantasía, viene de fantasía, o especie impresa, que es algo sensible que está dentro de mí, es sensible todavía, porque lo estoy captando con el sentido común, está dentro de esto todavía. Yo necesito que el entendimiento, que está bien atrás,
realice que saque todo esto sensible y se quede con lo espiritual. ¿Cómo se hace eso? Hay un sentido interno que se llama la cogitativa. Cogi, conocimiento, cogitativa, que es lo más cercano al entendimiento, pero es sensible, y de los sentidos internos es el más espiritual, por decir así, sin ser espiritual, el más perfecto, que va a hacer ¿qué va a hacer el entendimiento con este órgano interno? Va a prescindir de todo lo sensible y se va a quedar con la idea de la cosa, lo que constituye la especie expresa. Está expresado, está convertido en idea. Eso que es sensible está convertido en una idea. Miren esto se hace rápido en el mecanismo humano, se hace espontáneo, no lo tengo que pensar, solo miro algo y ya se hizo. Pero tiene todo esto, de tal manera que cuando yo deje de mirar el árbol, lo puedo volver a pensar y lo puedo imaginar con la imaginación. ¿Dónde me quedo? Acá. Lo puedo volver a imaginar sin mirar el árbol y puedo recordar las características, la memoria, sin necesidad del árbol. Eso de imaginarlo y de memorizar lo hacen los animalitos, pero sin entender, saben si es bueno o malo nada más, si es nocivo o bueno para él. En cambio nosotros no, nos quedamos con la idea de árbol, de tal manera que yo esa idea la puedo coordinar con otras y sacar conclusiones. Cuando vea una piedra, puedo decir, todo árbol es viviente. Eso que veo no vive. Eso que veo no es un árbol. O sea, no hago todo eso, pero me sale espontáneo. Los animales no hacen eso. Mira, entonces, ¿qué va a pasar cuando el alma se separe, que no va a tener todo esto? Todo esto no lo va a tener, solo va a tener las ideas con las que va a salir de aquí. Yo podré recordarme cómo era el rostro de mi mamá, me lo podré imaginar, el alma podrá imaginar el rostro de la mamá. Sí. ¿Y dónde está grabado? Esta lo llama la memoria intelectual. ¿Qué es? No es como la memoria esta. No va a poder reproducir como aquí, pero va a tener el concepto de las cosas. Por ejemplo, me decía un profesor allá en Roma, yo no sé si mi mamá, de verdad, no sé si mi mamá que falleció usaba anteojos o no, nunca me puse a pensar. O sea, no lo capté, no lo guardé en la memoria. No, de verdad, no sé, porque estoy tan acostumbrado estaba yo de ver a mi mamá, que no sé, nunca pensé, tiene anteojos. Pero si yo hubiese visto, digo, a ver si tiene anteojos, sí tiene, ya lo hago idea, la idea me queda, mi mamá tiene anteojos, me queda la idea de que tiene anteojos y son colores marrones, y son gruesos. Yo lo conceptualicé, eso que es sensible, que está en la memoria, puede no estar presente, por momentos desaparece porque la memoria, uno no prestó atención cuando estaba mirando eso. Muchas veces uno sucede que no ve a una persona, uno dice, ¿cómo estaba vestido? No sé, no se fijó, pero sí lo vio, pero no lo registró porque no puso la atención, no lo pasó a la memoria, solo lo vio con la vista, no lo memorizó. Entonces uno puede no solo memorizar, sino que conceptualizar las cosas. Los anteojos de mi mamá eran grandes. Yo me quedo con la idea esa. Entonces el alma va a tener eso.
pero no va a poder reproducir imaginativamente las cosas como lo hacemos ahora, pero va a tener el concepto de todas ellas. Mi casa era grande, mi casa era hermosa, pero sin poder reproducirlo. Pero basta con la idea para poder entender, porque la reproducción de las cosas sensibles no son básicas y esenciales para que uno pueda pensar, porque ya lo tiene, ya tiene los conceptos. Si entendieron, qué bueno. Si no entendieron, no se preocupen. Porque esto no es lo más principal, ¿eh? Porque ahora cuando vayamos poniendo ejemplos lo van a ir captando. ¿Vieron qué importante es estudiar antropología, filosofía y todo? Porque si no uno después las demás cosas no la puede entender, como esta parte de la teología. Vamos a afirmar un principio. El alma es el estado de separación, el alma en el estado de separación es más perfecta en algún sentido, pero menos perfecta en otro sentido. Cuando salga del cuerpo el alma va a tener una ventaja, pero va a tener desventajas también. Va a ser más perfecta en cierto modo, porque no va a tener el límite de un cuerpo, pero por otro lado va a estar limitada en otras cosas. Por ejemplo, no va a poder imaginar, no va a poder memorizar, recurrir a la memoria, no va a poder mover objetos materiales, no va a poder operar, porque para operar el alma necesita cuerpo humano, necesita los pies, las manos, necesita los miembros de un cuerpo y el cuerpo. Pero por otro lado tiene ventajas, van a ver qué hermosas ventajas, lo que va a pasar con el alma cuando se separe. Vamos a ver primero las cosas que le beneficiarán al alma, que será más perfecto, momentáneamente hasta que se une al cuerpo glorificado, después con el cuerpo glorificado, que es otro comportamiento, eso ya queda, no pierde lo perfecto que va a tener cuando se separa, no lo pierde, pero va a recuperar lo perfecto que tenía con el cuerpo. Todo va a quedar a la perfección, Pero acá en el momento intermedio, hasta que resucite un cuerpo, el cuerpo, cuando queda solita, goza de ventajas y desventajas. Las ventajas continuarán con el cuerpo glorificado y las desventajas se volverán ventajosas, mucho más que antes. ¿Me captaron? Bien, vamos a ver los beneficios del alma separada. ¿Por qué es más perfecta? Porque va a conservar en su raíz, decimos, en la raíz, o sea, lo más profundo, conserva las potencias sensitivas y tiene la capacidad, tiene la capacidad de sensar, aunque no pueda hacerlo, de usar los sentidos. Esas capacidades las conserva. Es como que yo soy un gran pintor, pero pierdo el brazo, ¿verdad? La capacidad de pintar yo la sigo teniendo, pero no lo puedo hacer porque no tengo el brazo o el pincel. El alma sigue teniendo las capacidades, las potencias sensitivas, vegetativas también, y también las locomotoras, la locomoción, la capacidad de mover un cuerpo, eso lo sigue teniendo, no lo va a perder. Pero al no tener el cuerpo, no se distrae como cuando tenía el cuerpo, ni consume fuerzas y energías para atender el cuerpo, tampoco se desvinculó. ¡Wow! Primero que no se va a distraer porque es el alma sola, ningún tipo de distracción, pero además no pierde fuerza porque no está animando un cuerpo, no está concentrada a realizar operaciones con el cuerpo que no los tiene, entonces está totalmente desvinculada, quiere decir que en ese sentido ha crecido, tiene más fortaleza. Y cuando venga el cuerpo glorificado va a seguir esa fortaleza porque el cuerpo glorificado no disminuye nada la acción del alma. Ya van a ver después cuando veamos el cuerpo glorificado que es maravilloso. ¿Qué más? El alma va a ser más perfecta porque va a adquirir el modo de existir de los espíritus puros. Va a asemejarse a los ángeles en su modo de actuar. ¡Wow!
a los espíritus puros, los ángeles. Va a empezar a entender y va a empezar a amar al modo angélico. ¡Wow! Sí, porque es espíritu también, puro como el ángel. Por eso Santo Tomás va a decir textualmente así: el alma separada es, en cierto modo, más libre, dice Santo Tomás, más libre, está libre completa de alguna manera, porque nosotros no estábamos experimentando la libertad total, porque el cuerpo, el desorden de la naturaleza por el pecado original no me permitía ejercer libertad 100%. Era esclavo yo de un montón de cosas. Por eso Santo Tomás dice que el alma separada es, en cierto modo, más libre, en cuanto que la pesadez y ocupación del cuerpo no le impide la pureza de su entendimiento. Ahora no queda embotada, no le duele la cabeza, no está cansado para pensar, no está como bloqueado porque está estresado. ¿Me entienden? Todo eso desaparece. Pero va a ser más imperfecta. ¿En qué sentido? Porque al alma, naturalmente, por su naturaleza, le corresponde realizar 3 cosas principales que antes podía hacer y ahora no. Antes tenía la unión con un cuerpo y gozaba de lo que es el apetito natural, las cosas naturales, buenas. ¿Qué más? ¿Por qué es más imperfecta? Porque no puede realizar el fantasma de la imaginación. El proceso ese no lo puede realizar, porque no tiene ya la fantasía, porque no tiene la imaginación ni la memoria, no puede tener eso. No puede adquirir cosas nuevas a través de los sentidos, porque no los tiene. Y tercero, no puede tener conocimientos nuevos, sensibles, de cosas que antes no llegó a conocer. No puede aumentar más ese conocimiento de cosas sensibles porque no tiene el cuerpo. Se fue con lo que tenía, con todo el conocimiento que tenía, se fue con eso. ¿Puede aumentar nuevos conocimientos? El alma no puede adquirir nuevos conocimientos sino por los sentidos. Por tanto, no va a tener nuevos conocimientos naturalmente. Por su naturaleza, no. Por su naturaleza necesita el cuerpo. Pero puede tener nuevos conocimientos porque Dios se los infunda. De hecho, va a ser así. O porque un ángel se los infunda. Ideas que le infunde sin el cuerpo. O pueden entre ellas transmitirse ideas una a la otra, la transmisión de ideas de un alma a la otra o de un ángel a un alma, entre ellas, entre los ángeles, con Dios sí va a haber intercambio. Pero no decimos que es un conocimiento natural, porque el hombre naturalmente conoce a través de los sentidos. Entonces va a conocer y va a aumentar, pero por infusión, porque va a ser infundida idea de otros ángeles, de otras almas separadas o de Dios. Por eso el estado de separación del alma con el cuerpo no se puede decir que sea más perfecto en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre perfecto es con su cuerpo. Pero que pueda realizar cosas a mayor perfección, momentáneamente, sí. Pero cuando se vuelva el cuerpo glorificado, eso que aumenta en perfección no disminuirá, porque el cuerpo glorificado va a tener unas características del cual el alma no se va a sentir pesada, el alma no se va a sentir bloqueada, va a tener toda la potencia que tiene siendo libre, pero va a aumentar en perfección porque va a poder seguir conociendo con los sentidos
espiritualizados, perfeccionados de su mismo cuerpo, de su mismo cuerpo. Pero esta separación del alma y del cuerpo no se le puede llamar antinatural tampoco. Tampoco contrario a la naturaleza del alma. Podríamos decir que sea menos natural, pero no antinatural. No tiene la perfección para operar, pero no es contra la naturaleza, porque Dios no hace cosas contra la naturaleza. Padre, un alma del purgatorio, un alma que está en el cielo, incluso se pierde la facultad de la memoria sensitiva, no puede recordar. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, un familiar que está en el cielo, en el purgatorio, no puede recordarme a mí, por ejemplo, mi mamá. Sí, te puede recordar, pero no te puede reproducir sensiblemente. Pero sí se acuerda. Simón, hijo de Juan. Sí, el alma del purgatorio te puede, tu pariente, Simón sí era así, una persona buena. Todos los conceptos, acuérdense que estamos hablando de una memoria espiritual, son las ideas que no se mueven, porque eso no lo quita nadie en el alma, las ideas, pero no te puedes reproducir como lo hacía antes, y le gustaría poder reproducirte, pero tiene todo tu concepto, sabe cómo eras de grande, de alto, de bueno, de todas las cualidades, conoces, sí, perfecto todo, pero no te puede volver a reproducir como lo hacía aquí, tiene que esperar que vaya el cuerpo glorificado para que Él te pueda reproducir de nuevo, en acto, es decir, actualizar esa reproducción sensiblemente. No sé si me lo captaron. ¿Qué dice el catecismo de la Iglesia? Que es solamente estos numeritos que tengo aquí, que tengan la paciencia de que se los voy a leer, porque esto es doctrina segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 numeritos del catecismo de la Iglesia respecto de esto. Dice así, en el 362 hasta el 368. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Estamos de acuerdo ya. El relato bíblico expresa esta realidad de cuerpo y alma, con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de vida y resultó el hombre ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios, tanto con su arcilla, su materia, como con su espíritu, el hálito que es el alma, que Dios le da. Así lo quiere Dios, con cuerpo y alma. De hecho, Dios se hizo carne. No está mal la corporeidad. Lo material no es algo malo. Puede transformarse en malo. A menudo el término alma, dice el catecismo, designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello que lo es por lo que es particularmente imagen de Dios. Esto es el alma, principalmente el alma, que es el principio espiritual en el hombre. Así dice el catecismo. Ahora lo van a ir entendiendo al catecismo un poquito más. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces cuando viene el Espíritu Santo, cuando la Trinidad inhabita dentro de mí, ¿no está en el cuerpo? ¿Dónde está? Dice la Escritura, los teólogos y la enseña la Iglesia, la presencia radica en la esencia misma del alma, no en las potencias. ¿Se acuerdan que yo decía que el alma tiene 2 potencias?
está la esencia y las potencias, las capacidades de actuar. No está en las capacidades de actuar la presencia de Dios, sino mucho más adentro, en la misma esencia del alma, por el cual cuando yo pienso, pienso con Dios presente en mí, cuando yo amo, amo con Dios presente en mí a través de las operaciones. Pero al estar en la esencia del alma y al ser ella la forma del cuerpo, el cuerpo participa de esa presencia de Dios trinitaria también. Por tanto, somos templos del Espíritu Santo, nuestro cuerpo también. No directamente, sino indirectamente, pero participa de la inhabitación. Por eso San Pablo dice que no debemos hacer mal uso de nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material. Es el resumen de todo lo material, de tal modo que, por medio de él, estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creada por Dios y que ha de resucitar el último día. ¿Por qué dice que el hombre es como el resumen de toda la creación? Porque en el hombre está la vida mineral, tenemos minerales en el cuerpo, la vida vegetativa, que no es solo el pelo, sino también puede ser la barba, las uñas y otras cosas, salivas y cosas también que están relacionadas con órganos, con cosas también. Y la parte animal, puedo censar, tengo sentidos como los animales, la parte animal también está en mí, y la parte espiritual, porque mi alma es espiritual, y puedo tener también a Dios, si vivo en gracia, también Dios está en mí. Está lo más chiquitito, los minerales, hasta lo más infinitamente posible, que es Dios mismo, está Dios mismo en mí. Yo reúno todo porque Dios así lo ha querido. Pero si hay alguien que reúne de manera más particular todo por la perfección de su ser, es Cristo, el Verbo encarnado, y después María Santísima. Por eso se dice que ella es la obra de arte, en ella se resume toda la creación como pura criatura, en Cristo como Dios hombre, pero en María como pura criatura. Sí, el catecismo, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo, lo que estábamos explicando, aquí está en el catecismo, la forma del cuerpo. Lo dice el Concilio de Viena y lo repite aquí también el catecismo, Concilio de Viena del 1312. Fíjense, todo el catecismo hace alusión a todos los concilios anteriores, hasta el de Jerusalén, que es el primero. Todas las citas bíblicas, todos los padres de la Iglesia, los maestros de vida espiritual están citados permanentemente en el catecismo. Quiere decir que hay que hacer uso de ellos. No hay que tirarlos como hacen hoy, que a partir de ahora lo que vale es lo último que salió. Eso es un error gravísimo, filosófico y teológico, de considerar bueno y perfecto lo último, porque eso tiene en sí mismo una ideología de fondo, que el hombre y las cosas van evolucionando necesariamente hasta hacerse Dios, como decía Rahner, de alguna manera la gracia va operando en el hombre hasta transformarlo en Dios por una evolución que viene del mismo hombre y de la misma naturaleza de las cosas. No, es Dios que te eleva, no tú, ni la naturaleza de las cosas que te llevan a ser Dios. Eso es muy, muy delicado lo que enseña Rahner ahí. La unidad del alma y del... Bien, entonces... Sigo. La Iglesia enseña, catecismo, la Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios y no es producida por los papás y es inmortal. Concilio de Letrán, Credo del Pueblo de Dios, Pablo VI, no perece cuando se separa del cuerpo en la muerte, no perece, no muere. Eso está enseñado, es el dogma de fe.
y se reunirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Todo lo que vamos a enseñar está fundamentado en la doctrina, para que esto vean que es maravilloso. Todo lo que vamos a decir es doctrina de la Iglesia, si no lo vamos a aclarar, lo que no sea. A veces se acostumbra, dice el Catecismo, a distinguir entre alma y espíritu. Así San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sean conservados sin mancha hasta la venida del Señor. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. No hay dos cosas en el alma, es lo mismo. Ahora se los voy a explicar allí. Lo dice la Iglesia. Me perdí por donde iba, acá está. Así, San Pablo ruega bien. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural, a lo espiritual. Y que su alma es capaz de ser sobreelevada gratuitamente a la comunión con Dios también. La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser, en sus corazones, donde la persona se decide o no por Dios. La Escritura dice en lo más profundo del corazón del hombre. Corazón significa en ese sentido el alma, lo más interior del hombre. Y aquí les explico bien en un gráfico la distinción entre espíritu, alma y cuerpo, para que no se me confundan. La gente dice, Padre, ¿existe el espíritu? Claro, ¿cómo no va a existir el espíritu? Si Dios es espíritu, los ángeles son espíritu, el alma humana es espíritu. Por tanto, existe también lo espiritual, las acciones que realiza el espíritu, acciones espirituales. Y entonces el alma, decíamos que yo le había hecho así, para que sigan entendiendo, con dos potencias. Esta es la esencia del alma y opera a través del entendimiento, inteligencia, y a través de la voluntad. Bien, que son las potencias. ¿A dónde está la gracia de Dios? Viene aquí y por tanto impregna todo, hasta las operaciones. Al estar acá, está aquí. Pero si estuviera aquí, no necesariamente está aquí. Cuidado. Porque en los sacramentos, por ejemplo, el carácter de lo que se imprime, no se imprime aquí, sino en las potencias. ¿Me entienden? Entonces radican las potencias. Eso es otro tema que no me quiero meter porque voy a confundir todo. Solo digo que si está aquí, en la esencia del alma también está aquí. Pero si está en las potencias, no necesariamente tiene que estar aquí. La gracia está aquí. Por tanto, está en todo, hasta en las potencias. Ahora, el alma tiene dos funciones. Animar, de ahí la palabra animar, dar vida, es la forma de un cuerpo. Y le llamo alma, porque anima. Cuando digo alma, entonces me refiero más a que está animando un cuerpo, sí. Pero esa misma alma, sin ser dos, siendo la misma, además de estar dando vida a un cuerpo, informándole, puede realizar acciones espirituales y puede conectarse con el mundo sobrenatural. ¡Wow! A través de esto y de esto. Entonces, cuando yo me digo espíritu, me estoy refiriendo a la parte a las potencias del alma, que están dirigidas a las cosas espirituales. Por eso digo el espíritu y cuerpo, o alma, espíritu. Entonces es una distinción que yo hago en mi mente, no porque esté dividida el alma, sino porque tiene dos funciones y yo las sé distinguir. Digo alma cuando quiero hablar de que está animando un cuerpo, y digo espíritu cuando digo que puede realizar acciones espirituales. ¿Me lo captaron? Si no captan, no puedo hacer otra cosa que seguir con la materia. Porque lo que la naturaleza no puede, la gracia no. Bueno, hasta ahí el catecismo. Ahora vamos a desarrollar este tema en un esquema
que vamos a poner, no sé si escribir todo ese esquema o directamente lo leo, después lo verán ustedes en los apuntes. Voy a decir para la gente que nos puede estar escuchando estos temas y para ustedes, los apuntes, decíamos, se los vamos a dar. Ahora, la gente que está escuchando esto, ¿cómo hace? Yo estoy sacando el 80% de la materia, va a ser el libro de Teología de la Salvación de Rollo Marín, ediciones Bach. ¿Se puede conseguir? Sí se puede conseguir. No está en PDF, en internet no. Se puede comprar. Ahora, yo estoy tipeando prácticamente el 80% de ese libro, o un 70%, porque voy resumiendo también, no lo tipeo todo como está, no, voy resumiendo. Algunas partes sí está casi como está. Por tanto, yo al tener un libro casi completo, o sustancialmente completo, yo no lo puedo dar como apuntes, porque tiene muchas cosas y yo no sé si eso se puede hacer, yo creo que no. Entonces, les recomiendo a la gente que pueda conseguirse ese libro, y si no, bueno, vemos cómo le vamos a hacer. Eso pueden ir tomando apuntes, ya vamos a ver cómo le hacemos. Sí se lo podría pasar, pero no para que lo impriman y lo distribuyan en forma, sino que a los alumnos, a los que siguen la materia, yo creo que sí se lo podemos dar con la condición de que no, a su vez, no lo reproduzcan, porque si no estamos haciendo algo que va contra el derecho de autor. Entonces, como esto está trabajado, está resumido de alguna manera, aunque está bastante del libro, no obstante, vamos a hacer como ad usum privatum, se llama, usar privadamente el mismo libro como uso personal, solo para las personas que están estudiando. Yo creo que se podría. Lo dejo a consideración, después vemos cómo le hacemos. Entonces, el desarrollo que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a plantearnos si el alma puede realizar actividades separadas del cuerpo, lo vamos a ver ahora. Y luego, ¿cuáles son esas actividades que puede realizar? Vamos a ver en el orden sensitivo, que ya dijimos algo, lo vamos a completar. ¿Qué cosas puede hacer en el orden sensitivo? ¿Qué cosas puede hacer en el orden espiritual? ¿Y qué cosas puede hacer en relacionándose con Dios, con los ángeles, con las otras almas? En el orden espiritual, si puede pensar, si puede adquirir ciencia natural, si le vienen las cosas preternaturales que tenía cuando Dios le creó a Adán y Eva, ciencias infusas, etcétera. Si tiene ciencias sobrenaturales, es decir, si puede conocer cosas sobrenaturales, cosas de Dios, antes de que se una al cuerpo. En la voluntad, ¿qué pasa si puede elegir un fin distinto del que ya eligió? Y si sigue siendo libre para elegir otras cosas, por ejemplo, está en el cielo, puede, dentro del cielo, tiene libertad para decir, quiero esto, ahora quiero esto, o se le va a esa, la libertad de medios, porque el fin, obviamente, la posesión de Dios no se te va. Ahora, dentro de esa posesión de Dios, si tú quieres viajar y conocer los astros, no, el otro dice, no, yo no quiero conocer los astros, yo quiero ir a hablar con Platón, quiero conversar un poco con él. Yo quiero ahora estar con la Virgen María para conocer su corazón. Ahora quiero ir a conversar con mi ángel de la guarda. Ahora yo puedo elegir los medios, soy el libre, el alma, para elegir medios, y si es libre para elegir el fin. ¿Puede cambiar el fin último? ¿Puede cambiar los fines intermedios? Eso lo vamos a ver. ¿Y en el infierno tiene libertad para fines intermedios? ¿Para los medios? ¿Pueden cambiar el fin último? ¿Pueden cambiar los medios? También lo veremos. El alma en el infierno y el alma en el purgatorio y en el cielo. ¿Cómo se comportaría? Y en relación, el alma relacionándose primero con Dios, con los ángeles, ¿cómo se va a relacionar con los demonios? ¿Cómo se va a relacionar con los buenos ángeles? ¿Cómo se va a relacionar con otras almas separadas? ¿Cómo se va a relacionar con los hombres de la tierra? Mi papá que está allá, yo creo que en el purgatorio o en el cielo, ¿cómo se relaciona conmigo? Él conmigo, no yo con él, él conmigo. ¿Cómo se relaciona? ¿Puede hacer algo en mi favor? ¿Puede manifestarse?
Y también cómo se relaciona, por ejemplo, el alma de mi papá con las cosas materiales, no con los hombres, sino con las cosas materiales. Si puede hacer uso de ellas, si puede intervenir en las cosas de la tierra, etc. Eso lo vamos a ver ahora, que nos va a preparar para entender después muchas otras cosas más. En primer lugar, si puede ejercer alguna actividad, si el alma puede realizar actividades o está en estado de letargo, así como se fue nomás. El alma separada del cuerpo continúa viviendo con propia vida independiente, sigue siendo independiente y sigue viviendo. Donde hay vida, siempre hay actividad, por tanto, actúa. Si hay vida, hay actividad, entonces actúa también. Si cesa todo tipo de actividad, decimos está muerto, cosa que no sucede con el alma, como ya vimos, por tanto tiene actividad. Por eso la Iglesia Católica, en un documento del decreto del Santo Oficio del 14 de diciembre de 1887, condena lo que había dicho un teólogo italiano, Rosmini, que lo siguen mucho, pero está condenado en algunos puntos muy delicados. Va a condenar algo que él dijo. Él dijo esto: el alma del difunto, decía él, en el estado natural, cuando salga del cuerpo en el estado natural, existe como si no existiera. Hoy, yo no quisiera estar en ese lugar. Como si no existiera, ya que no puede ejercer ninguna reflexión sobre sí mismo, ni tener conciencia alguna de sí mismo, o sea, queda en estado de un ente. Su condición puede decirse semejante al estado de perpetuas tinieblas y de un sueño sempiterno. Imagínense, este Rosmini, teólogo católico, fue condenado por el Santo Oficio esa doctrina. Entonces, ¿qué enseña la Iglesia? El alma seguirá funcionando después de la separación del cuerpo, puesto que está viva y por tanto realiza operaciones. Esto se demuestra por la razón natural simplemente, o sea, por la filosofía. Sin embargo, la teología también nos enseña eso. Les voy a leer lo que dice un teólogo, Arrigini, en su libro Credo in vitam aeternam. Hace una reflexión que es muy linda, se la voy a leer, escúchenla, esto es para lectura. En la otra vida, el alma separada del cuerpo, siendo semejante a los ángeles en el ser, son espíritus puros en el ser, deberá serlo también en el obrar. Si es igual que un ángel, porque es espíritu puro el alma, si es espíritu puro como el ángel, entonces obra como el ángel, porque el obrar sigue al ser, es decir, uno obra como es. El sonido de un instrumento musical, la guitarra tiene un sonido por su naturaleza misma. El clarín o el clarinete suena distinto porque tiene una naturaleza distinta según su ser, es su obrar, para que se vayan dando cuenta de lo que quiero decir. Entonces, si el alma se asemeja al ángel, porque es espíritu puro, porque ya no tiene su cuerpo, entonces su actividad también se va a asemejar a la del ángel. Sigue diciendo este teólogo, ¿no? Vuelvo a leer. En la otra vida, el alma separada del cuerpo, siendo semejante a los ángeles en el ser, deberá serlo también en el obrar, ya que el obrar sigue al ser, como enseña la filosofía. Por consiguiente, muchas cosas maravillosas que sabemos han realizado los ángeles, pueden también realizarlas con la autorización de Dios las almas separadas. Puede venir el ángel Gabriel, apareció en un lugar, tomó del éter materia,
para poder producir sonidos que a través de ondas sonoras llegan al oído de la Virgen. Si fue una aparición externa, porque puede ser una aparición interna en su imaginación o directamente en su entendimiento. Por lo que vemos es externa. Y entonces también un alma, con permiso de Dios, podría tomar un cuerpo, el mismo que tenía antes, para comunicarle algo a una persona, como ha habido casos en la vida de los santos, para que estén seguros, en la vida de los santos donde se han aparecido almas del purgatorio, por ejemplo, pidiendo oración. Se comporta igual que el ángel, toma su figura, no toma alas. El ángel toma alas para mostrar que es un ángel. El hombre se presenta tal cual para mostrar que es hombre y que es este hombre concreto. ¿Ya? Bueno,